¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero No Caviar. Hoy es jueves 23 de mayo. Bueno, los caviares lo lograron. Destituyeron finalmente a la fiscal Patricia Benavides. La destituyeron por haber removido a la fiscal Betsabeth Revilla, quien tenía a su cargo la investigación de Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, y lo hicieron por el supuesto cobro de sobornos a cambio de la liberación de procesados por narcotráfico. Supuesto cobro. Nada estaba aún resuelto. Lamentablemente vivimos en un país donde hay que demostrar la inocencia en vez de que la fiscalía tenga que demostrar la culpabilidad de una persona. Si no me creen, veamos lo que dijo la fiscal Marita Barreto apenas hace unos días. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar las razones por qué son inocentes. En la investigación tienen que ofrecer los elementos de convicción que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público. Es así como se debe desarrollar un proceso. Volviendo a Patricia Benavides, la destitución se llevó a cabo con 5 votos, los 5 votos que eran necesarios, 5-0. La Junta tenía 7 miembros, 2 fueron inhabilitados y los 5 restantes votaron a favor para destituirla. Junto a Patricia Benavides también fue destituida su hermana, la fiscal Emma Benavides, y también fue destituida la fiscal Azucena Solari. Pero si bien los caviares están celebrando como si fuera una destitución impecable, como si fuera un día glorioso, hay cosas que mencionar porque no ha sido el debido proceso el que finalmente ha destituido a la fiscal Patricia Benavides. El informe para esta destitución fue elaborado por la defenestrada, por la inhabilitada Inés Tello. Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, en su Twitter dijo lo siguiente: la JNJ, ante el inminente fracaso de la suspensión judicial, pretende destituir mañana a la doctora Benavides usando un informe de Inés Tello de fecha anterior, hecho cuando ya estaba inhabilitada. Eso es delito de falsedad. Tenemos las pruebas, dice Jorge del Castillo. El mismo Antonio Laza, el actual presidente de la JNJ, quien también votó a favor de destituir a Patricia Benavides, dijo apenas hace unos días lo siguiente, haciendo referencia a los distintos procesos por los que estaba pasando Patricia Benavides. Dijo que en el caso puntual, el caso que se vio el día de ayer, dijo, es distinto al otro procedimiento que tiene cuando la doctora Tello fue la instructora. En ese procedimiento sí podemos seguir adelante porque sí tenemos los 5 miembros para poder resolver la causa. La doctora Inés Tello fue la instructora justamente del caso en cuestión. El instructor no puede votar, por eso es que se requieren 5 votos sin contar al instructor. El día de ayer se ha votado con 5 votos porque ninguno de ellos fue el instructor del caso en cuestión. Ahora, en el artículo 50, 51 y 52 del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia se menciona expresamente que es el miembro instructor quien hace la investigación preliminar, quien debe reunir la información sobre falta disciplinaria y quien propone el inicio del proceso disciplinario. El rol de ese instructor fue cubierto por la doctora Inés Tello, hoy inhabilitada de la Junta Nacional de Justicia, por haber permanecido en ese cargo luego de cumplir los 75 años en el año 2020. Si la doctora Inés Tello fue inhabilitada por incumplir la Constitución al permanecer en el cargo más tiempo de lo que le correspondía, ¿no debería su investigación preliminar, no debería su informe perder validez? Más aún teniendo en cuenta la envergadura del caso, no estamos hablando de cualquier juececito, cualquier fiscal, estamos hablando de la fiscal de la Nación. Es un caso particular. Pero además de eso, quien fue ponente el día de ayer con el informe de la doctora Inés Tello fue la magistrada María Zavala. También hay algo que mencionar con María Zavala. Ya desde el año pasado, la magistrada Zavala se había inhibido, se había abstenido de participar, de mencionar, de ser parte de cualquier proceso contra la fiscal Patricia Benavides, y lo hizo por decoro. Si ya desde el año pasado había pedido no participar, había pedido abstenerse, ¿por qué el día de ayer no solamente votó, sino que además fue la expositora del informe de Inés Tello? ¿Qué cambió? No solo ella, el magistrado Guillermo Thornberry también había enviado
una solicitud a la Junta Nacional de Justicia para inhibirse de participar en cualquier caso relacionado con Patricia Benavides. En el caso del magistrado Thornberry, él había pedido inhibirse porque él está implicado en las acusaciones del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Hay un posible conflicto de intereses. Lo lógico, lo decente, lo decoroso era inhibirse de participar. Sin embargo, la Junta dijo no. Y dijo que no porque necesitaban justamente los 5 votos. Sin 5 votos no podían destituir a Patricia Benavides. ¿Qué significa esto entonces? Significa que la presión caviar ganó. Ellos dicen y celebran que esta ha sido una destitución adecuada, pero en realidad ha sido una destitución al caballazo. Incluso, si ven la sesión del día de ayer, el magistrado Thornberry se encontraba nervioso, se agarraba la cabeza, se agarraba el pelo, tenía unas gesticulaciones propias de una persona que está actuando contra de su voluntad. ¿Qué pasó en los últimos días o semanas para que el señor terminara no solamente participando, siendo parte de la sesión, sino que además votando a favor para destituir a Patricia Benavides? Ya advirtió Jorge del Castillo que esto no quedará acá, sino que van a tomar cartas en el asunto para poder revertir la situación. Estaremos atentos para ver qué sucede. En otra noticia, la presidenta Dina Boluarte recurre al Tribunal Constitucional para no ser investigada. Dina Boluarte no quiere ser investigada por el caso Rolex, a pesar que dijo en un momento que diría toda la verdad. El procurador en materia constitucional Luis Huerta va a interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional cuyo objetivo es paralizar las investigaciones preliminares que la presidenta afronta. El ministro de Justicia confirmó que esta medida tiene como fin que el Tribunal Constitucional defina si un jefe de Estado puede o no ser objeto de pesquisa preliminar durante su mandato. Pero aquí viene el tema. Dina se está pasando de palomilla. Por mucho tiempo fue así. Por mucho tiempo los presidentes no podían ser investigados, salvo excepciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, que dice que no pueden ser acusados, pero se interpretó la Constitución como que no podían ser investigados o que no podía existir una investigación preliminar en su contra. Hace unos años, con el presidente Pedro Castillo, ya era evidente que había palomilladas en todos los rincones del Poder Ejecutivo, incluso más allá. Entonces, la valiente fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió interpretar la Constitución de una manera distinta. Como no se menciona nada acerca de la investigación, solamente de la acusación, ella sí investigó al presidente Pedro Castillo. Las investigaciones de Patricia Benavides fueron, en parte, causales para que finalmente el Congreso pudiera vacar a Pedro Castillo, hecho que llevó a que Dina Boluarte fuera hoy presidente. No se ve muy bien, para nada en realidad, que Dina Boluarte esté pidiendo al Tribunal Constitucional que zanje este debate sobre si se puede o no investigar a un presidente cuando ella llegó justamente debido a eso. Pero bueno, finalmente es el Tribunal Constitucional el ente mayor capaz de interpretar la Constitución, así que estaremos atentos a ver qué decide. Otro tema, esto acá es un poco jocoso en realidad, ChatGPT propone proyectos de ley. Este es un tema un poco jocoso en realidad. Un congresista, Paul Gutiérrez, de Bloque Magisterial, propuso un proyecto de ley donde se ha evidenciado que fue redactado parcial o totalmente por la inteligencia artificial. El texto dice lo siguiente: como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021. Esa es una respuesta muy típica que da ChatGPT sobre temas o de materias donde no conoce. Porque ChatGPT, si bien es una inteligencia artificial bastante avanzada, no es del todo perfecta y todavía está limitada en temas que no conoce según fechas específicas. Cabe resaltar además, y esto acá es la ironía del caso, ¿no? El proyecto de ley tiene como propósito incentivar la investigación y el desarrollo académico a largo plazo. O sea, en un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el nivel académico, mejorar la investigación. El autor de este proyecto de ley fue incapaz de redactarlo por sí mismo, sino que le pidió a una inteligencia artificial que lo hiciera por él. Cabe resaltar además que el señor Paul Gutiérrez es docente de profesión, es un profesor, es docente de profesión y está en su trabajo, en su labor parlamentaria, está incurriendo en el plagio. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Este ha sido un error
garrafal en realidad, ¿no? Porque el señor no debió haber leído su propio proyecto de ley. Era cuestión de revisarlo para identificar este tipo de frases que son propias de la inteligencia artificial. No solamente es culpa de él, sino también de sus propios asesores, que no revisaron el proyecto de ley que terminaron presentando. Y escuché a Caviares decir qué se puede esperar de este Congreso, algo típico que hemos visto en los últimos años, desde que el Congreso asumió en 2021, que es culpar a todos los congresistas por lo que hace un congresista, como si se tratara de una hidra, un animal mitológico con 130 cabezas. No es así. Hay distintos tipos de congresistas y cada uno debe ser juzgado y evaluado por sus propias acciones, no por las acciones de los demás. Hay que identificar a los congresistas que obran mal. Este señor, por ejemplo, pertenece al bloque magisterial y fue elegido por el partido Perú Libre con el número 1 de Apurímac. Apuntar esos partidos y esas bancadas. Por eso es importante no generalizar. Yo, por ejemplo, estoy muy contento con el partido por el que voté para legislativo y estoy muy contento con el trabajo de los 2 congresistas por los que voté, que finalmente salieron elegidos. En una noticia internacional, Javier Milei presentó ayer su nuevo libro como un rockstar. Javier Milei regresó de España después de pelearse con el presidente socialista Pablo Sánchez y, por supuesto, ganarse el desprecio de todos los partidos de izquierda miserable, valga la redundancia, de Europa y de Latinoamérica. El libro que presentó se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Si bien es un tema económico y un poco tal vez complejo, académico para un público popular, Javier Milei se presentó en el Luna Park, que es un estadio gigantesco. El estadio estaba colmado de personas. Esto acá dice mucho acerca del presidente Javier Milei, quien además comenzó la presentación del libro cantando, vestido como rockstar, muy a su estilo, cantando junto con otros músicos, no cantando de manera perfecta porque tampoco no es un cantante profesional, pero es propio de su estilo, tratando de hacer, ¿no? Demostrando que es un amateur, que se esfuerza, pero propio de su estilo, no siendo profesional en algo, pero igual esforzándose, dando todo lo que puede. Y el estadio Luna Park estaba repleto es poco, como si se tratara efectivamente de una estrella de rock, como si fueran los Rolling Stones, como si fueran los Beatles, para un presidente que además está presentando un libro en materia económica. Eso dice mucho acerca de Javier Milei. Es bonito ver a un presidente que mueve masas. Además, uno se da cuenta que no es político, porque no tiene las gesticulaciones, no tiene el estilo, no tiene tal vez la elocuencia ni la dicción del político tradicional, del gran orador, sino que uno se da cuenta que algunas cosas de las que hace en el escenario son improvisadas, las va pensando sobre la marcha, no le salen perfectas, pero eso es bueno, porque no es político, pero queda como humano. Ojo que el Perú es el segundo país, después de Argentina por supuesto, donde Javier Milei tiene más seguidores en redes sociales. ¿Será entonces un libertario anti-establishment la carta, la llave para las elecciones presidenciales del Perú en el 2026? El tiempo lo dirá. No se olvide por supuesto de seguirme, de poner me gusta, de compartir y nos vemos mañana en su noticiero favorito, No Caviar. Chao.